En estos días estamos viendo la tensión que se vive entre Rusia y Ucrania. Estamos viendo cómo todas las naciones del mundo tienen los ojos puestos en ese conflicto que se está viviendo allá entre Ucrania y Rusia. Y nos ponemos a pensar, ¿será posible que esto desate una tercera guerra mundial? ¿Qué pasaría con la humanidad si nos enfrentáramos a una tercera guerra mundial? ¿Qué pasaría con nosotros aquí en América Latina? ¿Nos veríamos involucrados directamente en ese conflicto o indirectamente? ¿Cuáles serían las consecuencias para nosotros en esta parte del mundo ante una posible tercera guerra mundial? ¿Será que se va a desatar esta guerra? ¿O solamente va a pasar como una tensión, como un conflicto entre dos naciones sin que se involucre la mayor parte de potencias mundiales en esta guerra, en este conflicto? Bueno, definitivamente una tercera guerra mundial traería consigo consecuencias fatales y lamentables para la humanidad. Crisis económica incrementaría sobremanera. Pobreza, tendríamos pobreza proliferando en todo el planeta, huérfanos, viudas, tendríamos el cese probablemente de la educación, de las escuelas, cuánta cosa, la salud se vería afectada, ya se ha visto afectada por esta pandemia y ahora se vería afectada sobremanera si una guerra se desatara. ¿Por qué? Porque la guerra no sería una guerra del todo armamentística como se conocía en la antigüedad, como la Primera y Segunda Guerra Mundial, sino que sería una guerra, si bien es cierto que se utilizaría mucho armamento, muchas bombas, incluso podría hablarse de bombas hasta nucleares. Pero más que eso, sería una guerra económica, una guerra ideológica, una guerra tecnológica, en donde obviamente todo el planeta se vería afectado si esto llegara a ocurrir. Recuerden que estamos viviendo en un mundo globalizado y lo que pasa hoy aquí en nuestro país probablemente tiene impacto global, impacto mundial. Por lo tanto, una tercera guerra tendría impacto directo sobre nosotros. Esta situación dividiría a las naciones entre aquellas que están a favor de los países occidentales contra aquellas que están a favor de los países del otro lado del planeta, del Oriente. Entonces, tendríamos una guerra entre Occidente y Oriente, una guerra en donde obviamente las naciones pequeñas como las nuestras en América Latina nos veríamos afectadas directamente por los efectos colaterales que esta guerra produciría. Una de las primeras señales que podríamos nosotros identificar para saber si estamos a las puertas de una tercera guerra mundial o no es que se rompen las relaciones. El rompimiento de las relaciones diplomáticas entre las potencias mundiales empieza a romperse. Cuando esto sucede, cuando se empieza a romper esa relación diplomática, esa relación de amistad, ¿no? Que se ha vivido, esa relación comercial entre países, cuando se empieza a romper esto y las tensiones empiezan por ahí, estamos a las puertas de una posible tercera guerra mundial. Esto llega a implicar un bloqueo en todos los sentidos. Se bloquean las embajadas, se bloquea la economía, se bloquea el comercio, se bloquea el intercambio de productos en el mundo y obviamente todo el país y todo el planeta empezaría a sentir ese efecto de esas negociaciones fallidas que empiezan a tensificarse a través de la diplomacia. Eso todavía no lo estamos viendo, eso todavía no lo estamos viendo a gran escala. Probablemente hay una tensión ahora, una tensión en la economía, una tensión entre el comercio, una tensión entre todas esas relaciones diplomáticas, pero todavía no estamos viendo esa crisis incrementada. Empieza la crisis y empieza a notarse alguna situación de conflicto, no solamente en cuestiones de armas, sino en cuestiones ideológicas y comerciales y también tecnológicas. Por lo tanto, debemos estar atentos a lo que pasa en el planeta, debemos estar atentos a este conflicto que se está viviendo ahora mismo entre Rusia y Ucrania, porque podría ser un pequeño detonante, una pequeña chispa. Ese conflicto podría ser esa pequeña chispa que genere una tercera guerra mundial. En estos momentos, los países
aliados de ambos, de Ucrania por un lado y de Rusia por el otro, han dicho que no están pensando en una tercera guerra mundial. Y eso es bueno porque allí está una relación diplomática bien establecida. No vamos a permitir que este conflicto, han dicho, desate una tercera guerra mundial. Pero si el conflicto no cesa, si el conflicto no termina, si la tensión continúa, entonces empezará lo que les dije, empezará un conflicto ideológico, un conflicto no de armas, no, un conflicto más bien comercial, un conflicto tecnológico, un conflicto en donde las potencias mundiales estarán tratando de dominar a los países más pequeños. Y ahí es donde se puede empezar a generar este conflicto que en el transcurso del tiempo podría desatar una tercera guerra mundial. ¿Qué pasaría si esto llega a suceder? Una vez que observemos el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre las potencias mundiales, una vez que observemos ese rompimiento entre relaciones comerciales, ese rompimiento entre relaciones de intercambios de productos entre países en el mundo, principalmente las potencias, estamos ya con un punto de alerta y las alarmas encendidas porque posiblemente esto pueda generar entonces ya el aumento de la tensión bélica. Y esto sería pues prácticamente una debacle mundial. No esperamos que esto suceda en este momento. Por lo tanto, es de vital importancia mantenernos atentos a lo que está sucediendo en el planeta. Recordemos que una nueva crisis económica sería muy difícil de soportar para los países pequeños como los países del continente latinoamericano. Ya la crisis del coronavirus nos trajo consigo una crisis económica bien marcada. Pero ahora una crisis, si se desatara una tercera guerra mundial, sería insostenible. Ya estamos viendo la elevada de los precios en el combustible, estamos viendo la elevada de los precios en el gas propano, así que sería insostenible una crisis para la mayoría de familias nuestras aquí en el continente latinoamericano. Por lo tanto, es importante, como les repito una y otra vez, mantenernos atentos a lo que está pasando en el planeta. Miremos lo que dice la Biblia en Mateo 24, versículos 3 en adelante. Dice que estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciéndole: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y habrá hambres y terremotos en lugares diferentes, y todo esto será principio de dolores. Miremos lo que está diciendo San Mateo 24. El mismo Señor Jesucristo en este extendido discurso del Monte de los Olivos está diciendo: miren que no los engañen, que en este tiempo final las señales del fin del mundo será que habrá muchas guerras, ¿no? Habrá conflictos, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Eso es lo que estamos viendo ahora justamente. Ahora estamos viendo conflictos, nación contra nación, reino contra reino. ¿Quién es el más fuerte? No solamente en armas, sino en economía, sino en inteligencia para saber dominar a la otra potencia, al otro país. Estamos viendo hoy una guerra comercial, una guerra sin precedentes, una guerra tecnológica, no solamente bélica. Y Jesucristo dijo: mirad que no los engañen, porque esto es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. Vendrán guerras, rumores de guerras. Hoy estamos viviendo rumores de guerras, pero probablemente se puede desatar esta guerra. Sigo leyendo, versículo 9 de San Mateo 24, dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Queridos amigos, queridos hermanos,
probablemente puede desatarse una guerra en el mundo. Yo no sé si se desatará o no. Probablemente podríamos tener una tercera guerra mundial a la puerta ya, muy cerca de nosotros. Yo no sé si esto pasará o no. Lo que sí es cierto es que eso de los rumores de guerras y de las guerras y de los conflictos entre reino contra reino y nación contra nación son nada más señales del principio de dolores que Cristo mencionó. Y dice Jesucristo, no se alarmen, no es el fin, pero son señales de que el fin está por llegar. Así que Cristo es muy específico en este sermón del Monte de los Olivos. Está diciendo que no nos alarmemos cuando sucedan todas estas cosas. Simplemente está diciendo, presten atención porque el fin está cerca. Estas son señales del fin. Pero la última señal que Jesucristo menciona en San Mateo 24:14 dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Queridos amigos, permítanme orar juntamente con ustedes. Primero oremos para que Dios nos ayude a estar fortalecidos en su palabra, para que Dios nos ayude a estar firmes en la convicción de Jesucristo, firmes en la fe de Jesucristo. Y después oremos para que el mundo que ahora está en conflictos bélicos, en esos conflictos y en esas dificultades y en esos rumores de guerras y en esos intentos de guerras y en esas guerras comerciales y guerras tecnológicas y guerras bélicas, para que todo esto sea gobernado por Jesucristo y que Cristo sea el que está interviniendo en cada uno de los aspectos que pasa con el planeta. Oremos juntos. Señor Jesús, te damos gracias porque hoy podemos estar delante de tu presencia y podemos ver todo esto que está pasando en el mundo. Conflictos entre Rusia y Ucrania, los más tensos en este momento, pero conflictos de diversa índole por todos los países del planeta. No sabemos, Señor, si la tercera guerra mundial se va a desatar. No sabemos, Señor, si todavía falta para eso. No lo sabemos. Lo único que sabemos es que tú dices en San Mateo 24, no se alarmen porque todavía no es el fin. Es necesario que todo esto acontezca. Así que, Señor, en ti confiamos. En ti confiamos. Somos tus hijos. En tus manos estamos protegidos y resguardados. En tus manos estamos seguros. Confiamos en ti. Tú has dicho en tu palabra que tú estarás con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Así que, Señor, no sabemos cuándo será el fin del mundo, pero tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y esa es la confianza que tenemos. Esa es la confianza y en ti creemos, en ti nos refugiamos y por la fe de Jesucristo nos abandonamos en ti, sabiendo que de tu mano nadie nos arrebatará. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si todavía no te has suscrito a este canal de YouTube, te invito a hacerlo. Suscríbete y juntos crezcamos en el conocimiento y en la fe de Jesucristo. Dios les bendiga. Saludos desde Guatemala.